En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta ¿Qué es el hombre? Capítulo 1, tercera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted para compartir con usted las verdades preciosas de las Escrituras que han significado la diferencia entre el éxito y el fracaso de mi vida y que pueden hacer lo mismo para usted. Mi tema para las charlas de esta semana se concreta en una pregunta: ¿qué es el hombre? En el estudio de ayer leímos el relato de la creación del hombre según la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 7, que dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Literalmente, un alma viviente. Vimos que el ser del hombre tiene dos orígenes distintos y separados: el de arriba, que es eterno, inspirado por el aliento, el Espíritu de Dios Todopoderoso, y el de abajo, que es barro. Y la unión del espíritu de arriba y el barro de abajo produce lo que la Biblia llama el alma, una personalidad humana completa. También examinamos las dos palabras para espíritu y alma en hebreo que indican la naturaleza de cada una. Ruach, la palabra para espíritu, sugiere aliento que sale continuo y sostenido, la naturaleza eterna y autoexistente de Dios. La palabra nepesh o alma sugiere primero aspiración y luego exhalación. En otras palabras, nepesh es dependiente. Debe recibir de Dios y ser mantenida por Dios. Su vida está dependiendo del Espíritu. Hoy quiero explicar los cambios radicales en la personalidad total del hombre causados por su rebelión contra Dios. Todos los problemas humanos regresan finalmente a una causa fundamental: rebelión contra Dios. Eso está claramente resumido en las palabras del profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado o la rebelión de todos nosotros. Así que una cosa que todos tenemos en común, un problema básico de toda la humanidad: todos nos hemos ido por nuestro propio camino, todos hemos hecho nuestra propia voluntad y hemos sido rebeldes. Las mismas palabras, voluntad propia, indican dónde se origina ese problema. Para el alma es el yo, el ego. Es lo que dice yo quiero o yo no quiero, es la función que hace las decisiones en la voluntad humana. La voluntad propia o la rebelión se origina en el alma y no en el espíritu ni en el cuerpo, es en el alma. Y si podemos analizar realmente nuestro problema, encontraremos finalmente que todos ellos se concentran en el área del ser que la Biblia llama el alma. Así fue que el hombre hizo una decisión en su alma de desobedecer a Dios deliberadamente, se volvió en contra del mandamiento que Dios le había dado, y ahora vamos a ver brevemente los resultados de esa rebelión en el área de la personalidad del hombre. Comenzando con el espíritu. El resultado fue que su espíritu murió. Eso está realmente implícito en las palabras de Génesis 2:17, donde el Señor dio al hombre direcciones y le advirtió: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Note lo que dice: el día que de él comieres ciertamente morirás. Físicamente Adán no murió por algo así como 900 años, pero Dios había dicho: el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán murió en verdad, no físicamente sino espiritualmente. Su desobediencia le cortó la única fuente de vida eterna, del mismo ser y persona de Dios. Fue separado y cortado de Dios. Eso lo dice claramente Isaías 59:2, a los hombres de su tiempo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La rebelión humana separa la personalidad humana de Dios, y separado de Dios el espíritu muere. Entendemos las palabras de Pablo en Efesios 2, versículos 1 y 2, que describe la condición de los cristianos antes de volver al Señor en arrepentimiento y fe. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note que la raíz del problema es la desobediencia, y el resultado de la desobediencia y de apartarnos de Dios es que estábamos muertos en delitos y pecados, no físicamente muertos sino espiritualmente muertos, cortados de la vida de Dios. Y Pablo vuelve a decir lo mismo en Efesios 4:18, hablando de los gentiles incrédulos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay 4 palabras que Pablo usa aquí para describir vívidamente la condición de los incrédulos.
entenebrecidos, ajenos, ignorancia y dureza. Esa es la condición del hombre en su rebelión, espiritualmente muerto, en delitos y pecados, muerto como resultado de su rebelión, de su desobediencia. Ahora veamos el resultado de la rebelión del hombre en el segundo elemento de su personalidad, el alma. Yo la describiría de esa manera: una fuerza interna de rebelión residente en el alma, o tal vez se pueda decir de esa manera: el alma del hombre se infectó de rebelión y el resultado de esto en cada generación sucesiva es que el hombre ya no necesita ser tentado desde afuera. Hay dentro de él una fuerza latente de rebelión en su alma. La primera tentación vino de afuera, de otra fuente. Ya hemos oído las frases que Pablo usa en Efesios capítulo 2, versículo 2, donde habla de los hijos de desobediencia, los que nacen de una naturaleza desobediente, y en el versículo 3 del mismo capítulo sigue diciendo: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra indica que esos deseos son rebeldes y pervertidos. Una vez que el hombre se apartó de Dios, entró el potencial de los deseos carnales y pervertidos en su alma. La tentación podía venir ahora desde adentro, y eso es precisamente lo que dice Santiago en su epístola en el capítulo 1, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido internamente. El tercer elemento del hombre, el cuerpo, también se corrompió como resultado de la rebelión hasta descomponerse y morir. 1 Corintios 15, 56 dice así: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el veneno del pecado fue inyectado en el cuerpo del hombre por su pecado, y como resultado su cuerpo estuvo sujeto a la descomposición, la corrupción, la muerte. Para terminar, quiero hacer una descripción del resultado total de la rebelión del hombre en su personalidad total. ¿Cuál fue el resultado de la rebelión y su efecto en la personalidad total del hombre? Puedo resumirlo de esta manera: los dos elementos inferiores del hombre, su alma y su cuerpo, se unieron en rebelión contra el gobernador interno establecido por Dios, el espíritu. Dios había establecido que el espíritu gobernase el alma y el alma el cuerpo, pero el alma y el cuerpo, en rebelión instigada por Satanás, se unieron en contra del gobierno del espíritu y destronaron a quien Dios había destinado para gobernar la personalidad del hombre. Después de eso, esta combinación rebelde del alma y del cuerpo se describe en la Biblia con frases muy importantes. Hay tres frases que se usan con frecuencia en el Nuevo Testamento: la carne, el cuerpo y el cuerpo de pecado. Y cuando leamos esas tres frases, debemos darnos cuenta que no se refieren solamente al cuerpo físico, sino más bien a la naturaleza que el hombre heredó en su nacimiento. Y la totalidad de lo que describe como la carne o el cuerpo de pecado, no es solo el cuerpo físico, sino la combinación del alma y el cuerpo en rebelión contra el gobernador de la personalidad establecido por Dios, el Espíritu. La palabra distintiva que describe a la carne en ese sentido es corrupta. El hombre se volvió corrupto. Internamente está moralmente corrupto. Externamente está físicamente corrupto. Y la naturaleza de la corrupción es que es progresiva. Lo vemos en el ser físico del hombre. Primeramente, la corrupción no es tan obvia, pero cuando el proceso avanza, cuando pasan los años, la eficiencia de la corrupción se hace más patente en todas las áreas del cuerpo físico. Lo mismo es cierto internamente en el alma. La corrupción es progresiva. Si el proceso no se detiene, habrá un deterioro progresivo en la personalidad humana. Bueno, nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora. Mañana hablaré sobre el milagro que hace que el espíritu muerto vuelva a tener vida.